Esta quinta clase trata de dos fenómenos. Uno es el efecto fotoeléctrico y el otro es el efecto Compton. En esta primera parte de la clase vamos a hablar del efecto fotoeléctrico. Así no hacemos clases tan extensas, digamos. En la segunda parte de esta clase número 5 vamos a hablar del efecto Compton. Y esto, como siempre, está ligado con la guía correspondiente, es decir, con la guía 5. El efecto fotoeléctrico es la expulsión de electrones de un material cuando uno ilumina a ese material con luz. Nosotros vamos a estudiar en este curso solamente el efecto fotoeléctrico en los metales, es decir, cuando uno ilumina los metales con cierta luz o luz de cierto color, lo que ocurre es que pueden la luz arrancar electrones del metal, como se muestra acá en este dibujo. Yo tengo una fuente de luz, la luz es una onda, pero también son fotones, son partículas, eso ya lo hemos discutido en las primeras clases, que tienen esta energía. O sea, la energía del fotón de luz se puede escribir como la constante de Planck por la frecuencia de la luz, o es lo mismo ponerla como hc sobre lambda, porque la frecuencia es c sobre lambda. Entonces, cuando la luz, cuando el material, en este caso este metal que está acá, que dentro del metal hay átomos y por ende hay electrones, cuando el material recibe esa luz, esos fotones expulsan electrones del material. Esos electrones salen con alguna energía cinética, que como siempre es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero hay que acordarse de que esos electrones adentro del metal no están completamente libres, o sea, están atados a una fuerza que los mantiene adentro del metal, si no los metales se desarmarían solos, o sea, perderían electrones permanentemente, y eso no pasa. Es decir, cada uno de estos electrones que está dentro del metal está sometido a una fuerza. Entonces, claro, la luz que uno le tiene que mandar para poder arrancar un electrón, en principio tiene que superar, digamos, a esa fuerza, llamémoslo así, que es la que mantiene el electrón adentro del metal. Para estudiar este fenómeno, científicos fundamentalmente como Philip Lenard y Thomson también, entre 1899 y 1902, hicieron una serie de experimentos. En sus experimentos ellos habían fabricado un tubo, que es lo que se ve acá. Este es un tubo que está donde adentro hay vacío, no hay aire. Tiene dos electrodos, un cátodo y un ánodo. Está conectado a una batería. Y acá hay un aparato para medir corriente. Entonces, bajo ciertas condiciones, cuando iluminaban al cátodo con luz, el cátodo emitía electrones. Bajo ciertas condiciones, eso dependía de la luz, fundamentalmente de su frecuencia, y también dependía del material con el que estaba hecho el cátodo, que acá también se llama, en vez de cátodo se lo llama fotocátodo, porque es un cátodo que emite electrones. Un cátodo es el electrodo que emite electrones, pero claro, este emite electrones cuando está iluminado, por eso el fotocátodo, ¿no? Bueno, si uno hace una curva, como se ve en este dibujo, donde grafica la energía cinética de los electrones estos, que son los que salen expulsados del fotocátodo, van al ánodo y bueno, y pasan por acá por el medidor de corriente. El medidor de corriente mide que efectivamente hay una corriente en el tubo. Si uno grafica la energía cinética en función de la frecuencia, ve que por debajo de cierta frecuencia de luz, recuerden que la frecuencia tiene que ver con el color. Las frecuencias bajas corresponden a colores como el rojo,
o sea, colores rojizos, anaranjados. Las frecuencias más altas corresponden al verde, al violeta. Entonces, para frecuencias bajas, por debajo de un cierto valor, que se lo llama frecuencia de umbral, no salen electrones. O sea, la energía cinética de los electrones es cero. Bueno, recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por su velocidad. O sea que si la energía cinética es cero, quiere decir que para la luz que tiene estas frecuencias no hay corriente de electrones. Los electrones no tienen velocidad cero, quiere decir que no salen expulsados de acá del cátodo. Y eso se nota porque no pasa corriente por este instrumento. Pero alcanzada una determinada frecuencia, que se denomina frecuencia umbral, empieza a aparecer una corriente de electrones que mide este instrumento. O sea, los electrones empiezan a ganar energía cinética. La energía cinética que van ganando, como se puede ver en este dibujo, es proporcional a la frecuencia de la luz. No a su intensidad, sino a su frecuencia. Y se mide lo siguiente. Se mide que, o se puede verificar en este experimento que esa frecuencia umbral depende exclusivamente del material con el que está hecho el fotocátodo. Que la pendiente de esta línea recta, que uno la construye midiendo, ¿no? La pendiente de esa línea recta no depende del material del fotocátodo. También se notaba que la emisión era instantánea, es decir, apenas uno iluminaba, si se producía efecto fotoeléctrico, se producía apenas uno iluminaba, no tenía que esperar un tiempo, digamos. Y que otra de las cosas que se notaba, que se medía, es que superada esta frecuencia umbral, la corriente eléctrica, o sea, la cantidad de electrones, era proporcional a la intensidad de la luz con la que se emitía de la luz que pegaba en el cátodo, en el fotocátodo. Bueno, estas cuatro cosas son cuatro cosas fundamentales que se observaron en el experimento, que ahora vamos a interpretar con qué están relacionadas esas cosas. En cada átomo que conforma el metal existen 1 o 2 electrones por cada átomo que están prácticamente libres. El resto de los electrones está como fuertemente ligado a su núcleo. Esos electrones libres generalmente andan caminando, digamos así, burdamente, por todo el interior del metal. Pero uno no los puede sacar así nomás. Tiene que darles una cierta energía mínima para poder sacar esos electrones libres fuera del metal. Esa energía mínima que le tengo que dar se denomina función de trabajo. Es una cantidad que depende del metal, básicamente. La función de trabajo la llamamos así con la letra Φ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, un metal, vamos a poner un ejemplo, tiene una cierta función de trabajo, que es energía, como dije recién, un valor de energía, por ejemplo, de, no sé, 2 electronvoltios, y yo le doy al electrón, de alguna manera, le hago llegar 3 electronvoltios, entonces ese electrón puede abandonar el metal y la energía que le queda es la diferencia entre la que yo le di y esa mínima energía que tuvo que adquirir para salirse del metal. O sea, en el ejemplo este sería un electronvoltio que le sobró. Bueno, ese electronvoltio que le sobró al electrón se transforma en energía cinética del electrón. Cuando el electrón sale del metal,
que anda por el aire, ya no está sometido a ninguna fuerza de ningún átomo del metal, bueno, toda su energía es cinética. Entonces, como bien dice acá, si la energía que absorbe el electrón es mayor que la función de trabajo, el electrón abandona el metal. Y la energía cinética es entonces la diferencia entre la energía que absorbió y la función de trabajo del metal. La energía que absorbió, como yo le estoy mandando energía mediante luz, la energía de la luz es h nu, donde nu es la frecuencia de la luz. Entonces la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es h nu menos la función de trabajo. Entonces esto justifica las dos observaciones experimentales que se hicieron, que por ejemplo existe un valor mínimo de frecuencia, por debajo del cual el electrón no puede abandonar el metal, y ese valor mínimo depende del material del fotocátodo. Ese valor mínimo de frecuencia es aquel valor tal que hace que la energía que yo le doy sea mayor a la función de trabajo. Es decir, el valor mínimo está fijado por lo que vale la función de trabajo del metal. Y la otra consecuencia sale de observar lo siguiente, y es que si uno grafica energía cinética versus frecuencia con esta fórmula, fíjense que esto es una línea recta, porque h es una constante, la frecuencia es la variable independiente, y esto es otra constante, y bueno, entonces esto es una línea recta, cuya pendiente es justamente una constante, la constante de Planck. Entonces, queda justificada la segunda observación, que es que la pendiente de la recta no depende del material del fotocátodo, porque la pendiente es la constante de Planck. Sí, la ordenada al origen depende del material del fotocátodo, porque esto depende del metal, o sea, el valor con la que la recta intersecta al eje vertical, o sea, la ordenada al origen, sí depende del material del metal. Entonces, en este gráfico está lo que acabamos de decir recién. La energía cinética es una función lineal de la frecuencia, y esto es una constante que depende de cada metal en particular. Por ejemplo, para el sodio, la función de trabajo vale 2,46 electronvolt. Este signo negativo es porque obviamente la recta intersecta al eje de la energía cinética por debajo del eje, ¿no? Pero eso quiere decir que yo tengo que hacerle 2,46 electronvoltios, o tengo que cederle a los electrones libres del metal, tengo que cederle 2,46 electronvolt para que puedan abandonar el metal, como mínimo. Como mínimo. Al cobre, en cambio, le tengo que ceder 4,7 electronvolt, le tengo que dar más energía. Y y al platino más aún todavía, 6,35 electronvolt. Si yo le doy menos de eso, el electrón no sale del metal, no puede salir. Entonces, si por ejemplo yo le doy, hablando del sodio, le doy 3,46 electronvolt, mediante un rayo de luz que lo ilumina al metal, le doy esa energía, lo que sobra, 3,46 menos 2,46, 1 electronvoltio, eso es la energía cinética con la que sale el metal. Eso es lo que está diciendo esta fórmula, ¿no? La energía que absorbe menos la función de trabajo es la energía que sobra, y eso es energía cinética. Entonces, por ejemplo, yo podría calcular, por ejemplo, para el sodio, cuál es esa frecuencia mínima que aportaría la energía mínima necesaria para que el electrón abandone el metal, utilizando esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si en vez de calcular la frecuencia calculo la longitud de onda, voy a escribir esta fórmula en términos de la longitud de onda. La frecuencia
lo que acá arriba era una nu de frecuencia es c, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces esto se escribe de esta manera. Acá arriba me queda hc, algo que ya usamos en la parte cuando vimos física nuclear, por ejemplo, que hc toma este valor en electronvoltios por nanómetro. Entonces acá arriba me queda este número, la longitud de onda es lo que necesito saber y la función de trabajo del sodio es lo que vale el número ¿no? 246 electronvoltios. Entonces, bueno, de esta fórmula despejo la longitud de onda, que me queda entonces esto dividido esta cantidad, y me queda más o menos unos 504 nanómetros, que corresponde al color verde. O sea, yo tendría que iluminar al sodio, perdón, con una luz verde para sacarle electrones. Bueno, una vez que tengo la longitud de onda, se puede calcular la frecuencia, por ejemplo. También la frecuencia podría haberla calculado directamente de acá, ¿no? Pero claro, cuando se habla de ondas electromagnéticas, no se habla de frecuencias porque son enormes, sino que se habla más de longitudes de onda, de las ondas de luz. Bueno, la frecuencia es c sobre la longitud de onda, y eso me da este número que es enorme, como es enorme para cualquier color. Por eso digo que en vez de usar la frecuencia, se utiliza más la longitud de onda, que es un número como más razonable. La pregunta que nos podemos hacer ahora es cómo se haría o cómo se podría hacer para medir la energía cinética de un electrón, que obviamente no lo vemos. Bueno, vamos para eso a recordar algo de la física inicial, la que ustedes ven en los primeros cursos de mecánica elemental. Supongamos que yo lanzo una piedra hacia arriba, como se muestra en el dibujo, y quiero medir la energía cinética con la que sale la piedra. Bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Podría medir la velocidad y con eso se terminó el problema. Pero supongamos que yo no puedo medir la velocidad, que tengo que utilizar otro método para hacer eso, para medir la energía cinética directamente. Bueno, como acá la única fuerza presente cuando la piedra está en el aire es la fuerza de gravedad, la energía se conserva, se mantiene fija. Entonces, la energía mecánica inicial, es decir, si uno suma la cinética más la potencial con la que salió de acá abajo, es el mismo número, me da el mismo valor que si yo hago esa cuenta en la posición A, como se muestra acá, o si hago la misma cuenta en la posición B, como está acá. Porque esto y esto sí es la energía mecánica. La energía mecánica en esas tres posiciones es la misma. Bueno, mirando cómo es la energía mecánica en la posición inicial, si yo digo que esta posición inicial corresponde a altura 0, la energía mecánica en la posición inicial es toda cinética, porque recordemos que la otra parte, la energía potencial, es la masa por G por la altura, pero acá la altura es 0, así que este término no estaría. Es decir, en la posición A yo tengo solamente energía cinética, en la posición inicial, perdón. Eso es la misma energía que hay en la posición A, pero en la posición A yo tengo energía potencial también, porque ahora sí tengo una altura, que es HA, y además, si la piedra sigue subiendo, obviamente tiene una velocidad, entonces tiene una energía cinética, ¿no? Bueno, si yo quiero entonces conocer la energía cinética inicial, tengo un problema con esta fórmula, porque para hacerlo necesito la energía cinética en A. Y estoy otra vez en el mismo problema. ¿Cómo saco la energía cinética en alguna posición? Bien. Pero si yo en vez de tomar lo que pasa en A, tomo lo que pasa en B, donde B es donde la piedra tiene velocidad 0, o sea, la piedra llega hasta esta altura del punto B, que es la altura máxima, y a partir de ahí va a bajar.
Si yo hago eso, en la posición B, la única energía que tiene la piedra es potencial, es esto. Esta parte no estaría ya. Entonces me queda que la energía cinética con la que sale la piedra es igual a la energía potencial en la posición B. Y esto es mg por la altura máxima. Entonces de acá, si yo conozco la altura máxima, saco la energía cinética. Recordemos que la altura máxima es la altura para la cual la velocidad de la piedra es 0. La altura máxima es la altura para la cual la velocidad de la piedra es 0. Y con esa altura máxima, o sea, sabiendo que la piedra tiene velocidad 0, yo de ahí puedo obtener la energía cinética inicial. Esto lo vamos a aplicar ahora al caso de los electrones. Bueno, si entendieron lo anterior, esto lo van a entender fácilmente. Entonces, recuerdo, acá tenemos el tema de la piedra, que yo podía calcular la energía con la que sale la piedra, la cinética, calculando la altura para la cual la velocidad es 0, o sea, la altura máxima. Igualando energía inicial con energía final, saco la energía inicial porque la altura máxima la puedo conocer. En el caso del electrón, pasa exactamente lo mismo, mejor dicho, pasa algo análogo. La energía cinética inicial va a ser igual, como en este caso, a la energía potencial para la cual el electrón llega a la placa esta casi con velocidad 0. Pero claro, la energía potencial del electrón, la energía potencial eléctrica, es el producto de su carga por la diferencia de potencial. Esto se mide en voltios, es lo que, por ejemplo, una batería arroja una pila, tiene 1,5 voltios, ¿no? Entonces, pero no es cualquier potencial, es el potencial, como en el caso de la piedra, el potencial gravitatorio, en el caso de la piedra, hizo que en un momento la piedra tenga velocidad 0. Bueno, acá va a ser el potencial eléctrico, que va a hacer que el electrón tenga velocidad 0. A este potencial eléctrico que hace que el electrón tenga velocidad 0, es decir, llegue casi arriba de todo, casi sin velocidad, ahí, digamos, a ese potencial se lo llama potencial de stop. O sea que la energía cinética inicial es la carga del electrón por el potencial de stop. ¿Cómo mido yo este potencial de stop? Y bueno, pensemos acá en el ejemplo de la piedra. Si, por ejemplo, la piedra llega a una cierta altura y ahí yo pongo un techo y la piedra tiene velocidad en ese techo, va a golpear el techo. Entonces, ¿qué hago? Voy levantando el techo hasta que la piedra apenas llegue al techo. Bueno, acá es lo mismo, parecido. Yo le doy energía y le pongo un potencial a esta placa, le pongo un potencial negativo, de manera tal de que repela el electrón, y voy aumentando ese potencial negativo hasta que el electrón apenas llegue acá arriba. Por ejemplo, si le pongo 3 voltios, llega, y le pongo, pero llega apenas, y le pongo 3,1 y ya no llega. Bueno, el potencial lo podría tomar, el potencial de stop lo podría tomar como la diferencia entre 3 y 3,1, una cosa así. El tema es entonces que yo le tengo que poner un potencial de manera tal de que el electrón no llegue a la placa. Bueno, pero si el electrón no llega a la placa, no va a pasar corriente por este circuito. Porque lo que hace el circuito es mandar electrones a esta placa, el electrón después llega hasta otra placa arriba y cierra el circuito. Y acá hay un aparato, un amperímetro que mide la corriente. Entonces la idea es que yo voy aumentando el potencial hasta que ya el electrón no llegue, o apenas llegue, es decir, hasta que apenas haya corriente. Y bueno, y ese va a ser el potencial de stop. Así como acá voy aumentando la altura del techo hasta que la piedra apenas toque el techo. Y bueno, esa va a ser la altura máxima. Entonces si la pongo acá en la fórmula de potencial, la altura máxima voy a poder sacar la energía cinética de partida de la piedra.
Si acá en el potencial pongo el potencial ese para el cual la velocidad del electrón se anula, o sea, para el cual se anula la corriente, bueno, ese va a ser el potencial de stop. Entonces, en definitiva, por un lado voy a obtener que la energía cinética inicial, como dije al principio casi de la clase, esa energía cinética inicial va a ser la diferencia entre la energía que absorbe y la función de trabajo, pero también esa energía cinética inicial se puede calcular como la carga eléctrica del electrón por el potencial del stop. O sea, toda esta cantidad, carga por potencial, es la energía potencial del electrón. Así que lo que estoy haciendo, como en el caso de la piedra, igualando energía cinética con energía potencial, porque se conservan, ¿no? Igual que en el caso de la piedra. Entonces me va a quedar que la energía absorbida menos phi es igual a E por el potencial de stop. Me queda entonces esta formulita, que es la que también vamos a utilizar en estos problemas. Vamos entonces a decir algunas cositas que ya dijimos y agregar algunas cosas más. Habíamos dicho que la energía cinética con la que el electrón abandona el metal es lo que le sobra de la energía que yo le doy, que le da la luz, y la energía que necesita para salirse del metal. ¿Está bien? Ese sobrante de energía es lo que se transforma en energía cinética. A esta energía cinética a veces se la denomina energía cinética máxima, porque en realidad es el máximo valor que puede alcanzar esa energía cinética, porque hay electrones que tienen menos que esta energía. ¿Por qué? Porque, bueno, adquieren esa energía cinética máxima, pero en el camino la pueden perder por diferentes procesos. Entonces, por eso a esta energía cinética también se la denomina energía cinética máxima. Como máximo toma este valor, pero hay electrones que pueden tener menos que esta energía. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a decir, o lo que vamos a agregar o aclarar. Después habíamos dicho que la energía que transportaba la luz se podía escribir como la constante de Planck por su frecuencia. Y por otro lado, que esta energía cinética o energía cinética máxima también se podía escribir como la carga del electrón por el potencial del stop, que también se denomina potencial de frenado, ¿no? Así también está en los libros, como potencial de frenado. Bien, miremos ahora este dibujito. En este dibujo, bueno, yo tengo la luz que ilumina el fotocátodo, y si esa luz superaba cierta frecuencia, que también se la denomina frecuencia de corte o frecuencia umbral, se producía el efecto fotoeléctrico. Y claro, los electrones adquieren cierta energía cinética, y yo, para averiguar cuánto valía esa energía cinética, lo que hacía era aumentar el potencial negativo del ánodo hasta frenarlos. Recuerden el caso de la piedra, ¿no? La piedra, uno puede averiguar la energía cinética que tenía cuando salía de la mano, calculando la altura a la cual ya la piedra se frenaba, que era la altura máxima. Bien. Claro, ¿cómo me di cuenta que llegué al potencial de frenado? Y porque al frenar las partículas no entrarían al ánodo, y por acá, por el instrumento, por este amperímetro, no pasaría corriente. O sea, cuando la corriente es cero, yo sé que el potencial es el potencial de frenado. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Si el potencial es el potencial del stop o de frenado, la corriente es cero. Miremos ahora este gráfico. En este gráfico lo que hay graficado es la corriente eléctrica en función justamente del potencial aplicado. Cuando el potencial es el potencial de frenado, que a veces en el libro también se lo
marca así, como menos delta Bs, ese es por stop. Cuando el potencial es el potencial de frenado, la corriente es cero, la corriente eléctrica. Entonces, ahora uno manda una luz, por ejemplo, de intensidad baja y una luz de intensidad más alta sin cambiar la frecuencia. O sea, estas dos luces tienen la misma frecuencia. Bueno, ¿qué diría la predicción clásica en este caso? La predicción clásica lo que diría es lo siguiente: si la luz esta tiene más intensidad que esta, bueno, por tener más intensidad, transmitiría más energía a los electrones. Entonces, para frenarlos, yo tendría que aplicar un voltaje más negativo. O sea, según la predicción clásica, el voltaje de frenado es este, diferente al que tiene la luz de menor intensidad, que como tiene menor intensidad, a los electrones les transmite menos energía, entonces frenarlo cuesta menos. O sea, habría que poner un potencial menos negativo, que en este caso que hay que poner más negativo. Bueno, pero resulta que el experimento no coincide con la predicción clásica, porque las curvas que se observan son estas dos. Estoy hablando de luces con la misma intensidad. El potencial de frenado es el mismo, a diferencia de lo que predice la predicción clásica. Bueno, ahora vamos a ver otra, que ya lo habíamos comentado, otra cosa que predice lo clásico. O sea, lo clásico es suponer que la luz es una onda, como veníamos pensando hasta ahora, y que no va a coincidir con lo experimental. Bueno, antes de continuar, quiero dejarlos tranquilos y decirles que con estas igualdades que ustedes tienen acá se pueden resolver los problemas de la guía, ¿no? Donde, vuelvo a recordar, esto a veces se lo denomina potencial de frenado y no de stop, como yo le puse acá, pero en algunos libros lo marcan como potencial de stop. Donde, bueno, como ya saben, hay una frecuencia por encima de la cual se produce el efecto fotoeléctrico, que se denomina frecuencia de umbral, pero también se la llama frecuencia de corte. Y esta es la función trabajo del metal, que en el libro hay una lista de los valores que toma la función de trabajo para algunos metales. Entonces, con esto básicamente se puede hacer todo. Y recordar que la energía cinética, esta energía cinética es la energía cinética máxima. Bien, ¿cuál es otra de las cosas que no puede explicar la teoría clásica? Bueno, otra de las cosas que no puede explicar es que el efecto fotoeléctrico se produce de forma casi instantánea. Es decir, apenas yo ilumino el fotocátodo con la luz adecuada, o sea, con una luz que tenga una frecuencia superior a la frecuencia de corte o frecuencia umbral, se produce el efecto fotoeléctrico. Pero claro, lo clásico, si uno piensa que la luz es una onda, el electrón tardaría un rato en absorber la energía de la onda. Es como decir, ustedes hamacan a un chico en una hamaca y tardan un tiempito en darle una cierta amplitud de movimiento, ¿no? Acá es lo mismo, acá el electrón tardaría un rato en absorber esa energía. Cuando tiene la energía suficiente para vencer a la función trabajo, entonces escaparía del metal, pero habría un tiempo, necesitaría un tiempo. Y ese tiempo es proporcional, según la clásica, a la energía que transporta la luz, y esa energía es proporcional a la intensidad de la luz. O sea, si uno pone una intensidad de luz muy pobre, uno ilumina el fotocátodo y tendría que esperar más tiempo para que se produzca el efecto fotoeléctrico que si uno pone una intensidad fuerte. Y eso es lo que no se observa, o sea, no se observa eso. Lo que se observa es que
prácticamente apenas ilumina el fotocátodo, ya sea con una intensidad de luz muy baja o una intensidad de luz muy alta, apenas ilumina se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Bueno, entonces esa emisión instantánea que sucede no la puede explicar la teoría clásica. Así como tampoco la teoría clásica puede explicar que, digamos, el potencial del stop o de frenado dependa de la frecuencia de la luz y no de su intensidad. Entonces, para explicar eso, esta por ahí es una discusión que requiere más tiempo, nosotros no vamos a entrar tanto en detalle, pero para explicar eso, Einstein planteó sus hipótesis, que ustedes algunas ya la conocían, que la luz estaba compuesta por fotones, cada fotón tiene esta energía, y que entonces la energía que transporta un rayo de luz se podría expresar como la energía de uno de sus fotones por el número de fotones. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos luces de la misma frecuencia, supongamos que sean dos luces rojas, y esta luz tiene menos intensidad que esta. Bueno, en ese caso lo que significaría es que tendría menos cantidad de fotones que esta luz. Y esta visión de pensar a la luz también como granos, como partículas, aunque claro, ojo, ¿no? Las partículas, acá habíamos ya comentado esto, de que las partículas en la mecánica atómica o cuántica no se pueden pensar tan alegremente como si fueran las partículas clásicas, como granitos de arena, qué sé yo, o de azúcar o lo que sea. No es tan simple. Pero bueno, fijemos, para fijar ideas, que efectivamente la luz es como decir que de acá de la linterna sale una lluvia de granos de arena. Claro, si cada grano transporta una energía, por ejemplo, que supera la función de trabajo, ya está, se produciría el efecto fotoeléctrico cuando ese grano chocaría contra un átomo, un átomo del metal, y le arrancaría un electrón. No habría que esperar nada. En cambio, si la luz no está así como granulada, claro, a medida que va llegando la luz, cada porción de luz tiene una energía. Entonces habría que pasar un tiempo hasta que juntar una adecuada cantidad de luz para superar la energía, la función de trabajo, y poder salirse del metal. ¿Está bien? Bueno, entonces la granulación explicaría el tiempo nulo para que se produzca el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque el tiempo sería el tiempo que tarda un fotón en llegar de la linterna hasta el fotocátodo. Pero eso es nada, porque la luz viaja a 300.000 km por segundo. O sea, apenas yo ilumino el fotocátodo, si los fotones tienen la energía adecuada, una energía mayor que la función de trabajo, apenas ilumina el fotocátodo, llega el fotón y arranca un electrón, y listo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a dejar aquí, vamos a terminar con esto, el efecto fotoeléctrico, por lo menos una parte, y quizás haya una segunda exposición más donde comentemos algunas aplicaciones tecnológicas de esto. Pero ahora vamos a terminar con esto para que ustedes puedan hacer los ejercicios, y vamos a comenzar con el efecto Compton.